Buenos días. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla? Doctor, buenos días. Sí se ve, doctor. Perfecto. Bien, siendo las 8 en punto, vamos a iniciar entonces, perdón, la sesión del día de hoy. Y para esto vamos a revisar una familia de fármacos bastante importante debido a que cada vez se usan con más frecuencia. Y también ha habido en el futuro próximo, pues, cambios en el cual aparecen medicamentos de generaciones nuevas. Aparecen medicamentos mucho más específicos contra diferentes virus y entonces a tal punto que ahora hay enfermedades que pueden ser curados con estos antivirales y no solamente curados, sino que incluso se puede erradicar el virus agresor o el virus causante de la enfermedad. Entonces, interesante es este tema y vamos a repasar algunos grupos de antivirales que son los más frecuentemente usados o los que tienen mayor importancia debido al impacto de las infecciones virales, porque no podemos tratar todas, obviamente, por el tema del tiempo. Entonces, vamos a iniciar la presentación. Y entonces vamos a ver que existen muchos antivirales que tienen algunos mecanismos de acción ya conocidos, mientras que otros no se tiene claro cómo funcionan. Se ha visto que mejoran, que funcionan en algunos casos, pero no está muy claro en algunos de ellos. Sin embargo, lo que se puede ver claramente es que la finalidad del tratamiento es inhibir la replicación viral. Algunos actúan directamente en el ADN o el ARN viral, dependiendo del tipo de este. Y entonces, al haber disminución de la replicación, obviamente se no podrá invadir nuevas células sanas del huésped y por lo tanto se puede controlar la infección. Entonces vamos a ver que existen varias familias que tienen mecanismos de acción similares, aunque no necesariamente las mismas. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que son medicamentos que deben usarse con mucha precaución. Perdón. Disculpen la disfonía, pero amanecí un poco mal de la garganta. Bueno, les decía que existen una serie de medicamentos que tienen mecanismos de acción ya conocidos, tienen eficacia demostrada. Sin embargo, muchos de ellos tienen un potencial de toxicidad bastante amplio, de tal manera que debe usarse con mucha precaución, de preferencia bajo vigilancia estricta, vigilancia médica, para poder detectar oportunamente estas toxicidades. Y por otro lado, pues el uso excesivo de algunos de estos medicamentos han hecho que aparezca en el tiempo una gran cantidad de resistencias, los cuales pues tienen que obligarnos a cambiar de medicamentos, a veces a subir de dosis y obviamente la toxicidad también aumenta. En realidad es importante que ustedes recuerden que así como hablamos con las bacterias en la parte de uso racional de antibióticos, en los virus también existe lo que se llama presión selectiva. Si usamos antivirales en forma excesiva, vamos a inducir que el virus mute y por lo tanto que se haga resistente. Entonces también hay que tener cuidado de cuándo usar correctamente los antivirales, pero también es muy importante saber cuándo no usarlo. Entonces de eso también vamos a conversar a lo largo de esta presentación. Y en esta diapositiva ustedes pueden ver algunos mecanismos de acción de las familias ya conocidas. Sobre todo, como les decía, actúan básicamente en las fases de replicación viral. Algunos, por ejemplo, evitan la liberación del genoma del virus hacia las nuevas células del huésped. Por lo tanto, al no liberar su genoma, no pueden multiplicarse. Otros actúan directamente en la transcripción del ARN mensajero. Otros, además, intervienen en proteínas reguladoras que inhiben la replicación viral a través de enzimas como las proteasas, y otros también inhiben algún tipo de proteínas de ensamblaje, que es lo que se une cuando ya el genoma sale de los virus infectados, de las células infectadas y tratan de invadir nuevas células.
Estas estructuras de ensamblaje son inhibidas de tal manera que no logran adherirse a nuevas células sanas y por lo tanto eso evita también la replicación viral. Entonces, como ven, hay varios mecanismos, otros de citólisis incluso, que son anticuerpos o linfocitos citotóxicos que están diseñados para esa función, pero realmente los mecanismos de acción básicamente son variados, pero todos o casi todos intervienen en la fase de replicación viral, excepto con excepción de los interferones, que no son antivirales específicos, sino que tienen un efecto más bien inmunomodulador, y esto hace que la respuesta inmune de nuestras defensas se activen y generen una mejor respuesta. Básicamente esa es la función del interferón. No tiene efecto directo contra el virus, como algunos pensarían. Y entonces vamos a revisar algunas familias de antivirales que es importante saber. Y aquí tenemos un grupo importante de los análogos de nucleócidos, porque este grupo, esta familia, abarca fármacos que tienen efectividad contra una gran cantidad de virus. Por ejemplo, los 4 o los 6 primeros que ven en la diapositiva están dirigidos contra herpes tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y los dos últimos tienen efectividad contra herpes tipo 5, que es el citomegalovirus. Los primeros 4 no tienen efectividad contra citomegalovirus, es importante. La ribavirina es un medicamento que se usa en varias patologías, entre ellos hepatitis B, hepatitis C en algunos casos, pero sobre todo contra otros virus, por ejemplo, virus sincitial respiratorio, tiene algún beneficio con otros virus. Sin embargo, por la toxicidad cada vez está en menor uso debido a que aparecieron otros fármacos poco más seguros. La lamivudina es un medicamento análogo nucleócido de la transcriptasa reversa que se usa como antirretroviral para el VIH, pero también tiene algún beneficio contra el virus de la hepatitis B. Sin embargo, este medicamento tiene muy baja barrera genética, de tal manera que con pocas mutaciones el virus se hace resistente. Por eso es que ya casi no se usa para hepatitis B y se usa en combinación con otras drogas para el tema del VIH. En cuanto a análogos de nucleótidos, tenemos acá el tenofovir, cidofovir y adefovir. El tenofovir es un medicamento también potente antirretroviral que tiene doble efecto contra el HIV, pero también tiene un potente efecto contra la hepatitis B. En cambio, el cidofovir se usa para hepatitis B y también tiene indicaciones para otros virus, pero también tiene un potencial de toxicidad amplio que es importante usarlo con mucha precaución. Otra familia de fármacos antivirales son los análogos de los pirofosfatos, como el foscarnet, que se usa casi exclusivamente para virus herpes tipo 5 como el citomegalovirus, aunque tiene eficacia contra el herpes tipo 1, 2 y 3. Sin embargo, por su toxicidad, no se usa para ese tipo de infecciones que, entre comillas, son más leves que el causado por citomegalovirus, ¿no? Entonces, importante saber eso. O sea, las drogas que tienen eficacia contra herpes tipo 5 o citomegalovirus, sí son activas contra el 1, 2 y 3, pero no a la inversa. Los que tienen eficacia contra el 1, 2 y 3 no tienen eficacia contra el citomegalovirus. Eso ténganlo claro. Cuando hablamos de tratamientos contra la influenza, las primeras drogas que fueron usadas contra este fin fueron las aminas tricíclicas, como mantadina y rimantadina. Sin embargo, son medicamentos que ya por su alta potencial de resistencia actual ya no se usan como primera línea, y entonces pasaron los análogos del ácido ciálico o inhibidores de la neuraminidasa como zanamivir y oseltamivir, y recientemente aprobado el peramivir contra este virus de influenza. Y nuevamente aparecen los interferones, en este caso los pegilados alfa, beta y gamma, que como les dije son inmunomoduladores, no tienen efecto directo contra los virus. Y entonces, viendo este grupo ya en general de antivirales, vamos a revisar algunos de acuerdo al agente o a la indicación que tienen para combatir algunos virus específicos, en este caso contra la familia herpes viridae. Y uno de los que más frecuentemente usamos es el aciclovir, que como ustedes bien saben, es un medicamento bastante usado y conocido,
Sin embargo, pues como ustedes pueden ver acá, es un nucleócido sintético análogo de la purina que está asociado a la guanina. Y esa base púrica es importante tenerla en cuenta porque cuando ustedes usan algún otro antiviral, si tiene acción en la misma base púrica, tendrá un efecto más bien antagónico y por eso hay que evitar su uso simultáneo. Además, el aciclovir tiene la desventaja de que requiere ser activado previamente para que genere el efecto deseado. Uno ingiere aciclovir y tiene que ser fosforilado a nivel sanguíneo para convertirse en trifosfato de aciclovir, que es la molécula activa, que es la que actúa frente a la familia herpes tipo 1, 2, 3 y parcialmente también al 4. Entonces, es importante tener claro esta activación que requiere una fosforilación para tener la actividad antiviral y esta, pues, su mecanismo de acción es inhibiendo la ADN polimerasa viral y por lo tanto inhiben la replicación viral de nuevas células infectadas. Nuevamente podemos ver acá en el mecanismo de acción que normalmente, pues, cuando ingresan las células, las partículas virales que vemos acá, vamos a darnos cuenta que tenemos una infección de una célula huésped y aquí empieza a replicarse. Y justamente cuando estos nuevos virus replicados intentan invadir nuevas células, es justamente aquí donde actúa el aciclovir. Al inhibir la polimerasa viral, vamos a evitar la replicación de nuevas partículas de ADN viral, por lo tanto se evita o se previene la infección de nuevas células infectadas. Sin embargo, ya el uso excesivo de este medicamento ha hecho que parcialmente sea ya resistente a algunas cepas y por lo tanto este mecanismo no se logra inhibir al 100%. También recordar que el virus herpes, al ser un virus ADN, generalmente pues su carga genómica invade las células huésped y eventualmente queda en estado latente. Por lo tanto, uno trata los virus que están en crecimiento activo, los puede eliminar, pero esos estados latentes quedan de por vida y eventualmente se reactivan cada cierto tiempo. Es decir, que el virus herpes se considera una infección incurable en el contexto de que la enfermedad sí se cura, pero no se puede erradicar y por lo tanto las recaídas son frecuentes en estos procesos virales. Y ese mecanismo de acción que les he mencionado actúa en tres niveles, básicamente. Primero, que inhiben en forma competitiva la ADN polimerasa al herpes virus, que ya les había mencionado, pero también evitan que se culmine de completar la cadena de ADN viral y también tiene un efecto no competitivo de la misma enzima ADN polimerasa, de tal manera que a tres niveles actúa el aciclovir frente al virus, ADN de, del herpes. Y algunos datos farmacocinéticos importantes es que la absorción oral es escasa, realmente por eso se requiere dosis muy altas por vía oral en comparación de las dosis por vía parenteral, aunque su sobrevida, digamos, a nivel sanguíneo es corto, pero en algunas circunstancias en pacientes con problemas renales puede prolongarse hasta cerca de 20 horas. Su unión a proteínas plasmáticas es baja, por lo que tiene una amplia distribución en el organismo, por eso que se usa pues en infecciones del sistema nervioso central, en infecciones oculares, donde puede llegar muy bien. Incluso el aciclovir ingresa hasta un 50% de concentración respecto a la plasmática al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? También cruza la barrera placentaria y también pasa por la leche materna, donde alcanza hasta una concentración 3 veces mayor que la sérica. Por lo tanto, tener cuidado, pues, en el tema del uso en gestación y en lactancia. Si no hay otra alternativa, se puede usar porque no se ha demostrado efecto, digamos, teratogénico en el ser humano, pero hay que ver riesgo-beneficio. Si el beneficio es mayor que el riesgo, se puede usar en gestación y en lactancia. También les mencioné que en el ocular llega muy bien y alcanza un tercio de la concentración plasmática a nivel ocular. ¿Y cuáles son las indicaciones de la ciclovir en las infecciones herpéticas? Se ha visto que normalmente la eficacia es mayor en la prima infección y es un poco menos eficaz en las recurrencias o reactivaciones, como les había mencionado. Sin embargo, en algunas circunstancias se puede indicar profilaxis
para lograr una supresión más prolongada de las recurrencias del herpes, sobre todo el contexto del herpes genital. Existe la definición de herpes genital recurrente, en los cuales si un paciente tiene 6 o más episodios al año de herpes genital, entonces podría estar indicado el uso de profilaxis con el aciclovir a dosis menores que se usa en tratamiento, pero se usa, digamos, por más tiempo, 2 a 3 meses en promedio, y eso no evita, pero reduce la frecuencia de las recurrencias y entonces ayuda bastante, pues, a nivel de, digamos, del estado general del paciente, que ya no tiene que lidiar con estas molestias, con estas lesiones dolorosas con mucha frecuencia. Sin embargo, el riesgo está en que al usarlo en menos dosis y por más tiempo, generando presión selectiva, se genera resistencia y obviamente en el futuro puede ya no servir el aciclovir en el tema, pues, de la profilaxis secundaria. Se ha visto también que podría tener algún beneficio en la neuralgia postherpética, pero realmente es controvertido. No ha demostrado que sea 100% eficaz el uso de aciclovir, porque uno trata, pues, en el herpes tipo 3, en el herpes zóster, trata la infección aguda, puede mejorar. Sin embargo, pues, obviamente también tener presente que no necesariamente el uso de aciclovir va a evitar que aparezca neuralgia postherpética. Eso tengámoslo claro. Y también lo que sí se ha visto que hay un beneficio importante es en la población de pacientes inmunodeprimidos, donde ahí sí tiene un uso importante, más frecuente, pero también por su uso más frecuente, obviamente también se ve resistencia también aumentada. Entonces, las aplicaciones que vamos a utilizarlo es que para herpes genital, por ejemplo, siempre el tratamiento es sistémico, oral, parenteral, no sirven los tratamientos tópicos como las cremas, no sirven para herpes genital. En gingiva, estomatitis herpética, también el tratamiento es básicamente sistémico. Con mayor razón, encefalitis herpética debe ser por vía parenteral, vía intravenosa idealmente. Trasplantado se puede indicar, aunque está un poco, digamos, en duda la eficacia de esta intervención. Donde sí se puede usar terapia tópica es solamente en el diagnóstico de queratoconjuntivitis herpética. Ahí sí podemos usar la crema. Pero en varicela zoster, siempre tratamiento sistémico, puede ser por vía oral en niños, 20 miligramos por kilo día, 4 veces al día, por 5 días es la dosis, y en un adulto que hace un herpes zóster, la dosis es 800 miligramos. Ojo, por eso es mayor la dosis por vía oral, porque la absorción es menor, ya lo hemos mencionado, y esa es la dosis correcta, 800 miligramos 5 veces al día por 7 días. Pues, unas recetas que hemos indicado a pacientes del servicio con esta dosificación van a la farmacia de afuera y vienen molestos porque el químico no les ha querido vender, pues les ha dicho que es mucha dosis. Y muchas veces no fue un químico, sino un técnico de farmacia el que le dice esto, pues no sabe realmente las dosis correctas y se atreve a poner en objeción la indicación de un especialista. Ustedes tienen que imponerse, esta es la dosis correcta. Nadie les puede bloquear su receta porque esta es la dosis correcta en herpes zóster. 800 miligramos 5 veces al día por 7 días en adultos. Importante también es el tema de la precocidad del inicio de tratamiento. Normalmente se ha visto que cuando un paciente desarrolla herpes, cualquiera de las formas de presentación, si lo usamos en las primeras 24 horas, como máximo en las 48 horas de aparecido los síntomas, la eficacia es mejor. Cuando lo iniciamos después de las 48 horas, ya hemos visto que la tasa de recuperación y la respuesta es mucho menor, es más lenta, a pesar de que usamos las dosis correctas. También eso ténganlo presente. Y entonces, en formas graves como neumonía o encefalitis, siempre aciclovir intravenoso, ¿sí? En herpes zóster ya hemos mencionado el tema de la dosis correcta, pero además se ha visto que usando esas dosis no solamente ayuda en mejorar el dolor agudo del herpes zóster, sino que además acorta la cicatrización. Las lesiones rápidamente se vuelven costrosas y se caen, y por lo tanto reduce el periodo de estado de la enfermedad. Sin embargo, ya lo hemos mencionado, que el aciclovir no tiene ningún beneficio contra citomegalovirus y mucho menos en profilaxis debido a que no alcanza concentraciones adecuadas para inhibir al
al herpes virus tipo 5 o citomegalovirus. Pero sí tiene algún beneficio contra el herpes simple tipo 4, que es el virus de Epstein-Barr, y es el causante de la leucoplaquia vellosa, que sí puede mejorar con el uso de aciclovir. En cuanto a la resistencia, también hemos visto, ya lo mencioné, que usarlo pues demasiado tiempo con bajas dosis induce resistencia, pero en el caso de citomegalovirus, la explicación está en que para que aciclovir logre inhibir el crecimiento del citomegalovirus, necesita una concentración entre 50 a 2000 veces superior a la que se usa para herpes simple. Por lo tanto, tenemos que dar unas dosis abismales que serían altamente tóxicos. Por lo tanto, el aciclovir no funciona por ese mecanismo. Y además, el tema pues, del uso persistente de aciclovir ha hecho que aparezcan células mutantes que han hecho resistencia finalmente a este medicamento. Y eso es importante porque puede haber mutaciones que hacen perder la eficacia de aciclovir frente a este grupo de virus. Y eso se ha visto, pues como les mencioné, en inmunosuprimidos se usa más frecuentemente el medicamento, tiene mejor, digamos, impacto en la mejora de los síntomas, pero lamentablemente ese uso excesivo ha hecho que haya más resistencia en inmunodeprimidos, que está alrededor del 7%, mientras que en inmunocompetentes es menor del 0.5%. Sin embargo, estas tasas de resistencia van en aumento. Esto no es algo estático. En el tiempo está aumentando el porcentaje de resistencia frente a esta droga. Además, también hay resistencia cruzada de familia. Si un virus herpes se hace resistente al aciclovir, también lo será al penciclovir y al fanciclovir. Eso es una mala noticia. También hemos visto que las infecciones por herpes simple y herpes zóster resistentes al aciclovir sí pueden responder al foscarnet. Como le decía, que el foscarnet es un medicamento indicado específicamente para citomegalovirus. Al revés, sí funciona contra herpes 1, 2 y 3, pero no al revés, como ya les había mencionado. Sí, es muy importante tener claro esto. Efectos secundarios, por supuesto que todos los antivirales tienen, ya les había mencionado, y hay que usarlo con mucha precaución en pacientes que tengan algún problema neurológico previo o aquellos que tengan problemas de alteración electrolítica, insuficiencia hepática grave. Hay que usarlo con mucha precaución. Produce como efecto secundario algunos problemas gastrointestinales, dolor de cabeza, rash, aunque es poco frecuente, se puede dar. Por vía intravenosa puede producir flebitis, por eso hay que usarlo en infusión lenta, idealmente por vía central, y además puede causar insuficiencia renal, que si bien es cierto es reversible porque es una nefropatía por cristales y se mejora con el tema pues de una buena hidratación. Por eso las precauciones para evitar esta nefropatía es que sea una infusión lenta, hay que hidratar al paciente previamente y obviamente si tiene falla renal tiene que tener cuidado, usar las dosis altas, hay que ajustar la dosis a la función renal porque esto aumenta el riesgo de esta nefropatía cristalina en esos contextos. Entonces, perfusión lenta, ya le dije, una buena hidratación y también hay que evitar el uso simultáneo con otras drogas nefrotóxicas, como por ejemplo, pues amicacina, o sea, aminoglicósidos, los AINES y la sustancia de contraste que solicitamos cuando pedimos tomografía, resonancias, hay que evitar el tema pues de esta asociación. También por vía endovenosa es más frecuente que pueda aparecer encefalopatía, letargia, somnolencia, temblores, alucinaciones, incluso convulsiones y coma. Rara vez pasa esto cuando damos por vía oral, pero si el paciente es un anciano o tiene falla renal, estos riesgos aumentan de aparecer esta serie de complicaciones. Se ha escrito hepatitis con transaminasemia, pero es muy raro. No lo hemos visto en la práctica nosotros que lo hemos usado en gran cantidad. La ciclovir no hemos visto una hepatopatía importante. También está escrito púrpura trombótica, trombocitopénica, síndrome hemolítico urémico también. Sin embargo, es importante recordar ese tema porque hay que tener cuidado cuando aparezca pues algún problema de este tipo en la parte hematológica. Y cuando se usa por vía tópica puede producir poco de escozor, de prurito, enrojecimiento. Y cuando se usa por vía ocular, pues puede producir blefaritis o conjuntivitis incluso como efecto secundario.
El penciclovir es un análogo, la ciclovir que se usa en crema y básicamente se usa para el compromiso ocular, como habíamos mencionado, y también puede servir para el tratamiento del herpes labial. Pero si ya hay compromiso dentro de la mucosa oral con una estomatitis, ya no funciona, hay que usar tratamiento sistémico. Este medicamento se usa cada 2 horas durante 4 días, pero se evita una aplicación nocturna y eso ayuda bastante, aunque los datos no salen datos comparativos con aciclovir, se cree que tenga una buena tasa de respuesta con este fármaco. También está el fanciclovir que se convierte en penciclovir después de su administración oral y es una buena alternativa también al aciclovir porque tiene una mejor biodisponibilidad, o sea, necesitamos menos dosis de este fármaco para alcanzar las dosis terapéuticas que se logran con dosis mayores con aciclovir. Eso es importante, pero también ya los había mencionado el tema de la resistencia cruzada, porque si son cepas resistentes al aciclovir, el fanciclovir tampoco va a funcionar. Eso tengámoslo claro. Efectos secundarios, cefalea, náuseas y diarrea son los síntomas más frecuentes, aunque no son los únicos. El valaciclovir, esta es una prodroga, en realidad es el mismo aciclovir que viene en forma de prodroga. Lo que pasa es que el valaciclovir tiene una biodisponibilidad mucho mayor, 55% mayor, de tal manera que con menos dosis de valaciclovir alcanzamos dosis terapéuticas más rápido y eso es la ventaja frente al aciclovir, pero finalmente, pues al ser la misma droga, obviamente comparten el mismo mecanismo de acción y también el mismo mecanismo de resistencia, porque viene a ser la misma droga. Eso es importante. Pero además también el tema, pues, de la resistencia que no he mencionado, porque si hay resistencia al aciclovir, obviamente el valaciclovir tampoco va a servir. La ventaja de valaciclovir es que tiene una respuesta muy buena en la primera infección del herpes genital y se usa solamente 2 veces al día y es tan eficaz como el aciclovir administrado 5 veces al día. La ventaja es en la dosificación y también en la recurrencia se ha visto que es algo mejor, evita las recurrencias más frecuentemente que con el aciclovir y también la dosis, es lo que le mencionaba, 500 miligramos de valaciclovir cada 24 horas es eficaz en suprimir el virus del herpes genital y para el tema de la recurrencia se puede usar 500 cada 12 y las tasas de eficacia son bastante buenas también. En herpes zóster también se ha visto que en inmunocompetentes mayores de 50 años se alcanzó una resolución más rápida del dolor y un acortamiento del tiempo de duración de la neuralgia posherpética cuando se comparó con el aciclovir. Aquí sí hay beneficios contra la complicación de la neuralgia posherpética, pero obviamente comparte también los mismos efectos secundarios, puesto que, como vemos acá, tenemos claramente que ver que si es la misma droga, pues las dosis, perdón, los efectos secundarios serán prácticamente los mismos. Tienes una tabla, pero que ustedes recuerden algunos nombres comerciales, el tema de las presentaciones, la dosificación, que es importante que ustedes sepan, y las indicaciones, ¿no? Estas son tablas que ustedes pueden tener acceso para que puedan ustedes manejar correctamente estos medicamentos y también cuando se hace el ajuste de dosificación en el contexto de insuficiencia renal, de pacientes con hemodiálisis o aquellos con insuficiencia hepática, ¿no? Es importante también tener claro este tema de la corrección de la dosificación cuando se usan con estas otras comorbilidades. Hay otras drogas que están en proceso de estudio para ver cuáles pues, pueden reemplazar a las actuales, porque ya como decimos, lo dijimos antes, perdón, ya tenemos altas tasas de resistencia actualmente que pronto dejarán de ser de primera elección la ciclovir y sus análogos en las infecciones herpéticas primarias. Antivirales contra el herpes tipo 5 o citomegalovirus, tenemos acá el ganciclovir, que estructuralmente es parecido al aciclovir, pero tiene una biodisponibilidad mucho mayor, de ahí su eficacia, y también requiere una fosforilación para que se vuelva un producto activo. Eso es importante, tiene que convertirse a trifosfato de ganciclovir para ejercer el mecanismo de acción de inhibir la síntesis del ADN viral. Además, actúa solo frente a virus en replicación, como ya les había mencionado, las que están en fase latente no tienen beneficio y por eso que la enfermedad pues queda latente y puede reactivarse en cualquier momento.
Además, sirve también contra el herpes tipo 1, 2 y 3, incluso el 4, y también contra citomegalovirus, pero obviamente como es un medicamento tóxico, no nos podemos arriesgar a utilizarlo en un paciente con un cuadro leve de un herpes simple, pero además viene el tema del costo, porque también no es barato y por lo tanto usarlo pues para un herpes genital es muy costoso y obviamente habiendo todavía eficacia de aciclovir, se evita pues el uso de ganciclovir porque además tiene efectos secundarios como vamos a ver más adelante. La indicación estricta es en corioretinitis por citomegalovirus o infecciones graves por este, como por ejemplo neumonitis, encefalitis, etcétera. Tiene indicaciones precisas para estas patologías. Por vía oral también vamos a ver más adelante que existe un análogo por vía oral que se puede iniciar tratamiento o se puede hacer la rotación a vía oral para mantener el mismo efecto. Y es importante tener claro eso. Entonces, este profármaco que les mencioné es el valganciclovir, que tiene una biodisponibilidad mucho mayor, 60%, y entonces con el valganciclovir se obtienen concentraciones plasmáticas similares que las obtenidas por vía intravenosa con la dosis estándar que mencionaremos, y también alcanza una concentración cercana al 70% en la plasmática en líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, para infecciones del sistema nervioso central también tiene una indicación muy frecuente. Su excreción es renal, por lo que requiere ajuste de dosis en pacientes con falla renal moderada o severa. Se tienen que hacer los ajustes necesarios para poder dosificar correctamente. Además, el tema de la resistencia es un problema que también está latente, por eso que se evita el uso excesivo de este medicamento y solamente lo usamos en infecciones por citomegalovirus, sobre todo infecciones graves que puedan comprometer algún órgano como el ojo o incluso la vida del paciente. Ya se ha visto cepas de citomegalovirus resistentes al ganciclovir, sobre todo en pacientes trasplantados, aunque se ha visto que estas cepas resistentes pueden ser sensibles todavía al foscarnet o al cidofovir. Es importante tener cuidado pues de que esta tendencia de la resistencia esté en aumento por el uso excesivo. Lo que sí está claramente demostrado es que ganciclovir es teratogénico, por lo tanto está contraindicado su uso en gestantes y si una mujer en edad fértil se tiene que usar, se recomienda medidas anticonceptivas adecuadas durante su uso. Incluso algún tiempo después se tiene que mantener todavía el tema de la, la anticoncepción porque puede haber un efecto residual y el efecto mutagénico puede persistir incluso después del tratamiento. En los niños también hay que evitar su uso por su carcinogenicidad y toxicidad gonadal. Sin embargo, en infecciones graves en niños se ha tenido que utilizar debido a que es eficaz y obviamente pues muchas veces hay que salvar la vida del paciente y en esos casos sí se ha llegado a utilizar en niños. Lo importante y conocer clásicamente la toxicidad del ganciclovir es que es una droga mielotóxica, por lo tanto, en pacientes con trasplante de médula ósea debe evitarse su uso y también es frecuente el riesgo de aparición de púrpura trombótica, trombocitopénica y el síndrome hemolítico urémico con estas dosis altas. Y entonces siempre hay que vigilar la posibilidad de pancitopenia por su mielotoxicidad y entonces hay que evitar el uso simultáneo de estas drogas mielotóxicas como por ejemplo sidobudina, azathioprina o el micofenolato que se usa como inmunosupresor en pacientes trasplantados, sobre todo de trasplante renal. De tener cuidado en eso. ¿Sí? También es importante hacer un recuento de neutrófilos, un hemograma seriado durante el uso de ganciclovir y cuando los recuentos de neutrófilos caigan por debajo de 500 se debe suspender o por debajo de 25.000 plaquetas y solamente se reinicia el medicamento hasta que los neutrófilos pasen de 750 y las plaquetas superen los 50.000 para reiniciar el tratamiento. Algunos colegas tienen esquemas donde para tratar de disminuir el riesgo de neutropenia usan simultáneamente al medicamento, agregan factor estimulante colonias para evitar justamente la aparición de esta neutropenia que suele ser frecuente en tratamientos prolongados. Otros efectos también puede haber algunas alteraciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, puede haber desprendimiento de retina en pacientes con retinitis, nefrotoxicidad, puede aparecer fiebre, rash, flebitis, cefalea, puede haber también presencia de aumento de las transaminasas y rara vez trastornos psiquiátricos y convulsiones.
Entonces, el valganciclovir es la prodroga del ganciclovir y esta es una ventaja porque su biodisponibilidad tiene que ver hasta 10 veces mayor que este y eso es una gran ventaja porque si no se consigue la vía intravenosa, se puede iniciar el tratamiento con valganciclovir por vía oral debido a esa muy buena biodisponibilidad y obviamente pues las indicaciones son justamente en terapia de inducción incluso, como le decía, usamos 900 miligramos 2 veces al día. La tableta viene de 450, 2 tabletas en la mañana y 2 en la noche. Es tratamiento de inducción o de ataque, igual que usar el ganciclovir intravenoso de 500, que usamos 250 cada 12. Acá usamos 900 cada 12 horas y es la misma concentración en sangre se alcanza con esta dosificación como ataque. Y luego se pasa a una fase de mantenimiento o es una profilaxis secundaria. Se baja a 900 miligramos diarios o 2 tabletas diarias para que, digamos, mantengamos controlado al virus hasta que el paciente pues supere la inmunosupresión y en ese caso se puede suspender recién. Eso es importante, se debe administrar con alimentos para que con un medio ácido con alimentos hace que se absorba mejor. Sin embargo, todavía sigue siendo una alternativa poco usada por el tema del costo, sigue siendo muy costoso, pero de todas maneras, eso se indica muchas veces en nuestros pacientes. Otra droga activa contra citomegalovirus es el foscarnet, que también actúa inhibiendo la ADN polimerasa viral, pero no requiere la fosforilación, y esa es una ventaja, y por eso es que algunas cepas resistentes a ganciclovir sí son sensibles al foscarnet, a pesar del mecanismo de acción similar. Eso es muy importante. Se usa en retinitis por citomegalovirus y también puede funcionar para herpes simple y varicela zoster, pero ya le dije que es costoso, es tóxico, así que no se usa a gran escala para esas indicaciones. Básicamente se usa para citomegalovirus y tiene muy baja biodisponibilidad por vía oral, por eso solamente hay presentación intravenosa, la cual se usa sin diluir por vía central o diluido al 50% cuando se usa por vía periférica y se diluye en solución salina o en dextrosa al 5%. La eliminación es renal, y eso también es el dato importante, que foscarnet es nefrotóxico, así que si hay un paciente con falla renal, tiene que hacer los ajustes necesarios, pero en falla renal severa, realmente su uso estaría contraindicado en ese contexto. También se ha visto resistencia, pues, dijimos, de herpes simple, varicela zoster, que sean resistentes a ciclovir o el ganciclovir. Eventualmente pueden ser resistentes también al foscarnet por el tema de que también tiene el mismo mecanismo de acción, pero algunas cepas todavía son sensibles a esta droga. Se ha visto también esas cepas resistentes se puede asociar foscarnet y ganciclovir y se ha visto que tiene un efecto sinérgico que cuando damos una monoterapia, ¿no? Podría ser también una combinación. Obviamente las toxicidades aumentan, pero bajo vigilancia se puede usar con relativa seguridad. Hasta ahora no se ha visto cepa resistente de citomegalovirus a ambos fármacos, pero es cuestión de tiempo porque eso va a aparecer también tarde o temprano. Está contraindicado su uso en embarazo, en lactancia, en niños y en pacientes con insuficiencia renal moderada o grave. Hay que evitar porque le dije que es una droga nefrotóxica. Hasta la sí que puede llegar hasta un 33% de los pacientes tratados pueden producirse a un grado de insuficiencia renal. Sin embargo, es reversible, pero algunos pacientes han requerido de hemodiálisis para corregir el problema. Además, evitar su uso con otros nefrotóxicos simultáneamente. Ya le hemos dicho, aminoglicósidos, AINES, sustancia de contraste, e hidratar correctamente al paciente antes y durante la infusión para evitar justamente el daño renal y, por supuesto, vigilar la urea creatinina cada 48 horas para poder tener con seguridad de que la toxicidad no aparezca. Acá podemos ver el tema de otros efectos adversos que pueden aparecer como náuseas, vómitos, anemia, cefalea, úlceras genitales. Se ha visto alteraciones nerviosas centrales, hipo o hipercalcemia, hipo o hiperfosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia también pueden aparecer durante los tratamientos. Incluso cuando hay hipocalcemia grave, esto aumenta su riesgo cuando se usa simultáneamente con pentamidina, pero esa droga no está disponible en el país. Además, evitar el uso con otros mielotóxicos como la
como el ácido budina, pues también puede producir anemia. Y les decía que se puede ver un efecto sinérgico entre foscarnet y ganciclovir en dosis más bajas de lo habitual, y en esas dosis menores esa combinación es sinérgica y entonces se reduce la toxicidad específica para cada una de ellas y la eficacia no disminuye. Eso es una ventaja de usar dosis por debajo del estándar cuando se usa en combinación. Otra droga que también es un análogo nucleócido es el cidofovir, que también se puede usar en este contexto de infecciones por herpes, pero también es una droga tóxica, por eso es que se usa con algunas indicaciones precisas, a pesar que es eficaz contra toda la familia de herpes, contra adenovirus, papilomavirus y postvirus, en el caso de viruela. Por eso es que se menciona que en viruela del mono se podría utilizar cidofovir, pero vamos a darnos cuenta que por su alta toxicidad y por las bajas complicaciones que tiene, pues exponer esta droga tóxica no sería muy adecuado, pero es importante que sepan que es eficaz. También puede producir eficacia contra virus vacunal, contra el molusco contagioso y contra toda la familia de herpes, incluso incluyendo el citomegalovirus, donde sí está autorizado su uso en caso de resistencia a ganciclovir o a foscarnet. También importante tener claro que funciona contra toda la familia de herpes. También es una alternativa frente a la ribavirina, infecciones graves por adenovirus. Puede funcionar también, aunque no está indicado para eso debido a falta de estudios más grandes. Y también se ha visto que puede tener algún beneficio contra la viruela, como ya les mencioné. Sin embargo, es tóxico y eso restringe un poco su uso. También tiene una baja biodisponibilidad oral, por eso es que viene solamente en presentación intravenosa, se elimina por vía renal, una semivida de 2.2 horas, aunque en su forma intracelular puede llegar hasta 65 horas, por eso que se usa pues una vez al día. Y también tiene que tener cuidado en que antes del uso de este medicamento hay que hacer un estudio oftalmológico, hay que hacer un recuento de neutrófilos periódico, porque la neutropenia puede aparecer hasta un 20% de los casos. Además, sí se ha demostrado carcinogenicidad, por lo tanto, hay que evitar su uso en el embarazo. Además, las mujeres deben mantener un método anticonceptivo hasta un mes después de terminado el tratamiento y los hombres hasta 3 meses después, porque tiene pues un efecto ahí residual teratogénico y también se ha visto que en varones puede producir infertilidad. Es nefrotóxico, es mielotóxico, puede producir acidosis metabólica, iritis, uveitis e incluso hipotonía ocular. También se ha visto insuficiencia renal aguda, que algunas veces ha sido mortal, y también el tema de que debe hidratarse correctamente el paciente antes y durante la administración, y además evitar el uso de otras drogas nefrotóxicas porque puede causar también aumento de riesgo en ese contexto. Se ha visto además que puede producir hipotonía ocular. Hay que tener claro eso, que si aparece pues ese problema de hipotonía ocular, debe suspenderse el medicamento inmediatamente. También puede producirse uveitis e iritis. Y eso es importante, que podría responder al uso de corticoides tópicos, pero no siempre, así que es importante evitar y detectar oportunamente esta complicación. Pues si los síntomas persisten, entonces debe suspenderse el medicamento lo antes posible. Otros efectos menos frecuentes: náuseas, vómitos, fiebre, rash, alopecia, transaminasemia, pancreatitis, neutropenia. Sin embargo, todavía hay que estar vigilando esto en forma frecuente porque no aparece con mucha frecuencia, pero de todas maneras hay que vigilar la función hepática y también el tema del páncreas. Otras drogas contra citomegalovirus es el Fomivirsen. Es un medicamento que también tiene un mecanismo similar a los anteriores, pero es un fármaco altamente específico contra citomegalovirus y además se usa directamente a nivel ocular, que es una ventaja porque alcanza concentraciones muy altas a nivel del vitrio y entonces se usa por 7 a 10 días, pero eso sí, debe evitarse su uso si es que el paciente ha recibido cidofovir entre las 2 a 4 semanas antes. Hay que evitar su uso porque puede haber una toxicidad aditiva, puesto que puede producir uveitis y vitritis también, incluso aumento de la presión intraocular y alteraciones visuales durante su uso. Así que es importante también tener cuidado con esos antecedentes. Nuevamente las tablas para ver
la presentación, el nombre comercial, la dosificación y obviamente la forma de administración y las contraindicaciones, que es importante tener claro también con esas drogas. Hay otras que también están en estudio, obviamente, que algunas saldrán a la venta, otros no, pero es importante recordar que la idea es buscar mecanismos de acción diferentes, ¿no? Porque si todos actúan en polimerasa viral, es cuestión de tiempo para que la resistencia también aparezca incluso en la nueva droga. Por eso se está buscando otras células diana, otros mecanismos de acción, como por ejemplo el tema de intervenir en la escisión y empaquetamiento del ADN. Otros actúan incluso en otras células diana, como la proteína sinasa viral, etcétera, para lograr eficacias mejores y tasas de resistencia también menores. Bien, entonces ahora pasamos a otro grupo de virus, en este caso los dirigidos contra hepatitis B. Algunos voy a mencionar muy rápidamente porque ya no se usan debido pues a la toxicidad, ya que la tasa de eficacia es menor. Entre ellos el interferón, porque es una droga que ya lo dijimos, no tiene efecto viral directo, sino que tiene un efecto inmunomodulador y entonces no siempre responden los pacientes o la respuesta puede ser temporal. Además, tienen efectos secundarios, hay que usarlos por vía intramuscular y es en la zona dolorosa donde se inyecta, pues el uso recurrente hace que muchos pacientes abandonen el tratamiento antes de completarlo. También es importante el tema de que es eficaz contra hepatitis B y C, herpes simple, varicela zoster, citomegalovirus, rinovirus y papilomas pueden servir, pero ya les mencioné que obviamente puede haber efecto residual y también el tema de que no siempre funciona. Así que es importante ver ese tema. Ya casi no se usa como primera elección porque tiene indicaciones precisas en pacientes jóvenes con carga viral de hepatitis B no tan altos. En general, tiene algunas restricciones, por eso es que no se usa habitualmente ya a gran escala actualmente. Y eso sucede también con otros medicamentos. La lamivudina les mencioné que se usa en hepatitis B. Lamentablemente, baja barrera genética, les dije, rápida resistencia, y entonces casi tampoco se usa ya en ese contexto. Más estamos usándolo en combinación con otros antirretrovirales para el tema del uso frente al virus del VIH. Ahí sí tiene su uso todavía, no solamente la lamivudina, sino también su análogo que es la entricitabina, que es prácticamente lo mismo si hablamos de su estructura química. Adefovir también se usa, también medicamento que se usa en hepatitis B, sin embargo, altamente tóxico, por lo tanto, tampoco se usa a gran escala. Y actualmente lo que se usan son básicamente dos y están en todas las guías nacionales e internacionales. El tenofovir que les mencioné, que se usa también como antirretroviral, y el entecavir que se usa específicamente para hepatitis B. Y esos son los que realmente tenemos actualmente en uso. Solo el tenofovir tiene contraindicaciones en adultos mayores y en nefrópatas porque sí tiene efecto nefrotóxico y puede aumentar la descalcificación ósea, sobre todo en adultos mayores. Así que hay que tener cuidado y evitar su uso pues frente a otros nefrotóxicos en forma simultánea. El entecavir se usa por vía oral. También tiene algunos efectos secundarios, pero se tolera bien: cefalea, náuseas, hiperglicemia, daño renal. Incluso está aprobado para niños mayores de 2 años. Se usa con bastante frecuencia en pacientes monoinfectados por hepatitis B. Si es un paciente coinfectado con VIH, pues el tenofovir obviamente está ahí como primera elección. Y de hecho, en nuestras guías nacionales están los medicamentos. Estos son los escenarios en los cuales se indica tratamiento y en cuáles no. Y obviamente, pues acá, de todas maneras, estamos las indicaciones de cuándo iniciar tratamiento y la estamos cumpliendo al pie de la letra. Y están los dos fármacos aprobados, ¿no? Como le dije acá, tenofovir 300 miligramos, si es una vez al día o en combinación cuando hay infección con VIH. Y entecavir solamente para infección por hepatitis B, la dosis 0.5 miligramos una vez al día, o se usa la dosis doble cuando el paciente está con cirrosis descompensada o cuando ya ha tenido tratamiento previo con la mibudina, ¿no? La hepatitis C también pasa algo similar,
cuando recién aparecieron los primeros tratamientos, hablaba de la combinación de interferón con ribavirina, que también tenía eficacia contra algunos genotipos, que tenía algunas indicaciones precisas, que tenía que ser también en un grupo de pacientes específicos, por lo tanto su uso era muy restringido y el interferón se usa por vía intramuscular, como le dije, causa dolor, los pacientes no toleran el tratamiento, más aún cuando lo combinan con la ribavirina, que también es un medicamento que causa problemas de efectos secundarios, y obviamente las tasas de respuesta tampoco eran tan buenas, estaban en 40, 50% de los casos mejoraban, pero algunos volvían a tener recaídas de su carga viral. Por lo tanto, pues ya no son las drogas de primera elección, ya casi no se usan, porque en el tiempo han ido apareciendo otras drogas que vamos a ver más adelante en un esquema, históricamente cómo han ido apareciendo, de tal manera que ahora han sido reemplazados por antivirales específicos contra la hepatitis C, que han venido a revolucionar el tratamiento, que no solamente curan la enfermedad, sino que además, como les decía, también pueden erradicar al virus, la hepatitis C, al ser un virus ARN. En cambio, la hepatitis B no puede ser erradicada porque al ser ADN quedan partículas del ADN viral circulando en la sangre que no se erradican y que eventualmente en un estado de inmunosupresión puede reactivarse y volver a aumentar la cantidad de carga viral para hepatitis B. En cambio, con la C sí se puede eliminar completamente el virus y se puede ver curación y erradicación viral incluso. Eso es muy importante recordar. Y eso lo vemos acá justamente en este gráfico de forma histórica. Los primeros tratamientos que aparecieron fueron básicamente la ribavirina y el interferón pegilado, que, como le dije, ya fueron prácticamente retirados del mercado porque no tienen un beneficio importante. A partir de 2011 aparecen los inhibidores de proteasa como Boceprevir y Telaprevir, que también tenían algún beneficio mayor que los anteriores, pero necesitaba usar muchas cápsulas diarias, muchos efectos secundarios, de tal manera que fueron disminuyendo su uso en el tiempo. Luego aparecen otros como el Cimeprevir, que también es de proteasa, pero que también finalmente quedó en desuso, hasta que empiezan a aparecer los primeros inhibidores de polimerasa del tipo NS5A y NS5B, y vemos acá pues cómo aparece sofosbuvir y daclazavir, y luego aparecen nuevas drogas en ese contexto que finalmente revolucionaron porque son drogas, como le dije, específicas contra la hepatitis C, y entonces empezaron a aparecer guías donde habían combinaciones para determinados genotipos, como vemos acá, genotipo y el grado de fibrosis hepática detectada, ¿sí? Para el tipo 2, el genotipo 3, el 4, el 5 y 6, hasta que finalmente aparecen combinaciones, esto es en situaciones especiales, cuando hay cirrosis, cuando hay trasplantados, coinfectados, y entonces esto vino a revolucionar todo. La combinación de un inhibidor de la NS5A como sofosbuvir y uno del NS5B como el bepatasvir, donde vemos que esta combinación finalmente lo que hizo fue que ataca todos los genotipos. Es un tratamiento pangenotípico que no solamente cura la enfermedad en 12 semanas, sino que además lo erradica en la mayoría de los casos. Vean que es una combinación de una sola tableta en dos fármacos en una sola tableta, una tableta diaria por 12 semanas y puede curarse la enfermedad. Estos esquemas, por supuesto, cuando recién aparecieron eran altamente costosos. Sí, recordar que esto valían en promedio 400 a 500 mil dólares de tratamiento para un paciente. Y después fueron apareciendo ya los genéricos, el tema de que baja el costo. Y entonces actualmente el MINSA sí ha podido obtener algunos tratamientos. De hecho, hemos tratado a algunos pacientes que se han curado. Y ahora estamos a la espera de una nueva compra que va a haber en octubre, porque tenemos 2 o 3 pacientes que ya están en espera para iniciar tratamiento. Pero vean que esto sí funciona como el tema de pangenotípico. Aquí hay un error en el tema de el sofosbuvir es un NS5B y el bepatasvir NS5 es a la inversa, pero recuerden pues que esto se puede manejar correctamente. Esa combinación ya viene estándar en una sola tableta. Eso es la ventaja. Otros antivirales frente a virus respiratorios, como por ejemplo el virus de la influenza, como le dije,
amantadina y rimantadina se usaron inicialmente, actualmente ya no están en uso, por eso que no los voy a detallar ninguno de los dos, porque ya la alta tasa de resistencia ha hecho que ya no sean de primera elección, por lo tanto, fueron reemplazados por los análogos o por los inhibidores de la neuraminidasa, como el zanamivir, que es un medicamento muy eficaz contra influenza, aunque más contra la influenza tipo B. Y la tipo A es la que tiene más severidad, por eso es importante saber también. Pero esta droga se puede usar incluso por vía inhalatoria, con buenas tasas de respuesta. ¿Sí? La ideal es iniciarlo los 2 primeros días de aparecidos los síntomas para que tenga mejor eficacia, pero tiene también algunos efectos secundarios como irritación de la garganta, cefalea, molestia digestiva, rara vez puede broncoespasmo y también puede haber hipersensibilidad a algunos pacientes que tengan cierto riesgo pues, de esta complicación. ¿Sí? Ven acá las presentaciones de las drogas hasta que aparecen otros como el peramivir y el oseltamivir, que este ya lo conocen, escuchado, oseltamivir que se usó mucho en el tema cuando hubo la pandemia pues de la gripe porcina, que era la influenza, pues que había mutado en el cerdo y llegó al ser humano, un poco más agresivo. Y entonces oseltamivir también funciona. Ahora se usan dosis más altas, se usan con mayor precocidad, porque se ha visto que la eficacia está en usarlo lo más precoz posible. Y el peramivir es el último que ha sido aprobado por la FDA, el cual se usa por vía intravenosa y se usa en pacientes graves que están en cuidados intensivos con ventilación mecánica. Se usa peramivir, pero como le decía, también es importante que se use precozmente porque esta droga se ha visto que incluso puede tener efectos frente a cepas resistentes a zanamivir u oseltamivir. Esta droga de peramivir sí puede ser sensible en esas cepas resistentes. Importante. Otra droga frente al virus sincitial respiratorio, también vamos a mencionar algunos de ellos que se pueden usar también, como la ribavirina. Aquí sí puede funcionar, es muy activa frente a esta familia de la herpes, del virus sincitial respiratorio. Tiene muy buena eficacia ribavirina. Se puede usar también por vía inhalada, aunque su eficacia, algunos estudios son controvertidos, por lo que no se debe usar pues en recién nacidos. Y en pacientes asmáticos hay que usarlo con mucho cuidado porque puede causar crisis de asma en ese grupo de pacientes. Además, también se puede usar por vía intravenosa, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Y obviamente esto no está aceptado actualmente por la FDA, pero se usa en casos graves. También se debe tener claro que este medicamento se debe administrar durante 3 a 7 días, cada 12 horas, y también aerosol se puede utilizar, pero hay que evitar la contaminación con el aire ambiental. Efectos secundarios hay varios. Por ejemplo, puede producir neumonía bacteriana, neumotórax. Se ha visto que puede aumentar la presión alta, puede falla cardíaca, anemia, reticulocitos. Aunque no hay muy frecuentes estas complicaciones, pueden aparecer. También hay que vigilar también entonces con hemograma seriado durante su uso. Y también puede producir conjuntivitis y rash en algunos casos. Esta droga es un anticuerpo monoclonal, es el palivizumab, que se utiliza en la enfermedad, sobre todo en la prevención de virus respiratorio en algunos niños o neonatos que tienen alto riesgo, por ejemplo, aquellos que nacieron 6 meses, 6 meses antes de las 36 semanas, aquellos niños que tengan menos de 2 años, pero que ya recibieron tratamiento para displasia broncopulmonar durante los 6 meses previos. Son niños que tienen algún grado de riesgo de que tengan complicaciones graves frente al virus sincitial respiratorio, por lo cual se usa este anticuerpo monoclonal una vez al mes por vía intramuscular y este reduce las tasas de hospitalización de los niños por este virus, aunque no ha demostrado disminución de la mortalidad. Y actualmente hay otros fármacos que también están en estudio para combatir el virus sincitial respiratorio en niños de alto riesgo. Pero realmente es poco frecuente, se ve solamente en neonatos con bajo peso, en pacientes prematuros, pero realmente no es tan frecuente que afecte a los niños de forma grave en los niños que nacen a término con buen peso. Y esto es lo que ustedes conocen como pues la famosa bronquiolitis asociados a este virus, pero que pueden ser revertidos con tratamiento. Pero en niños con factores de riesgo sí puede generar un riesgo
muy alto de mortalidad y por eso que en ese grupo de niños sí se usa este anticuerpo monoclonal. Bien, eso creo que es el resumen de los principales antivirales que íbamos a revisar el día de hoy. Y entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas, si las hubiese, por favor, en este momento para poder aclararlo. ¿Alguna pregunta, por favor? Nuevamente la disculpa la disfonía. Y estoy preocupado, por la tarde hay 3 colegas de ustedes que van a sustentar su tesis y estoy de jurado ahí, de presidente de jurado de esos 3 tesistas a partir de las 3:30, así que vamos a ver cómo nos va con la garganta. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Todo está claro o no se entendió nada? Está claro, doctor. Perfecto. Bien, entonces me parece que ya no tenemos nada mañana. Y el día miércoles nos ponemos de acuerdo entonces para las últimas actividades. El miércoles a primera hora, el primer seminario que es de tuberculosis XDR. Y a la 1 me parece que es la segunda sesión, donde vamos a ver el tema de la revista que está pendiente revisar. Y la siguiente Doctor, actividad, ¿sí? Holly, dime. primero no era el caso clínico el día miércoles. Lo que pasa es que nos faltan 2 seminarios. Ah, ya, Y ya. entonces necesitamos completar primero los seminarios y más bien si no hubiese tiempo, el tema de la revista se puede postergar, porque la idea es que en el sílabo sí están los 2 seminarios de XDR y de dengue y esos son los primeros que debemos acabar. Por eso quería hacer el miércoles XDR y el día jueves hacemos el seminario de dengue. Y el viernes quedaría la revista pendiente, salvo que haya algún corte que no me han informado nada, así que el viernes sería la última actividad a las 11 de la mañana como está previsto. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna duda? El viernes sería la revista de revistas. Ya, pero el miércoles a la 1, Sí, el miércoles sí sería el seminario de XDR que me dijo. claro, pues es a las 8, pero a la 1 tenemos otra hora. ¿Y a la 1 qué vamos a hacer? Ah, el caso clínico. Ah, no, a la 1, perdón. Sí, a la 1 sería la revista de revistas, perdón. Claro, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, el miércoles al primero seminario XDR, a la 1 revista, y el jueves va a ser el segundo seminario de dengue, que sería el otro subgrupo programado. Y para el viernes vamos a ver si hacemos el tema que también suelo cerrar, una revisión de lepra que siempre preparo para los grupos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, está bien. Bien, entonces estudiar, por favor, ya se acerca el examen, así que no esperen a la última hora. Y nos estamos viendo entonces el día miércoles a las 8 en punto de la mañana, por favor. Gracias y buenos Doctor, días. Sí, Poli. la clase del día de hoy no me la ha pasado. Ya le envío unos minutos más, no se preocupe. Ya, doctor. Gracias. Buenos Perfecto. días. Buenos días.